Hola y bienvenidos a la Ruta del Discipulado. Si me escuchan un poco fañoso hoy, sí estoy enfermo, pero quería ser responsable con este que Dios nos ha dado. Y también estoy explorando otras herramientas, así que si me ven que cometo algunas bloopers, perdónenme, ustedes saben que a mí no me gusta editar, me gusta irme directo a lo que el Señor me ha entregado. Pero hoy puede ser que haya unos errores, así que tengan paciencia porque ahora vamos a también estar en YouTube, así que pueden buscar la Ruta del Discipulado en YouTube y vamos a también allí puesto los episodios de este podcast. Y en el episodio de hoy vamos a explorar un tema fundamental, el Espíritu Santo como guía del discipulado cristiano. Sin el Espíritu Santo no hay crecimiento espiritual, no hay transformación y no hay una verdadera madurez. Hoy quiero ayudarte a comprender cómo el Espíritu Santo obra en la vida cristiana y cómo puedes entrar en un proceso de formación espiritual más profundo y consciente. Prepárate para detenerte, examinar tu caminar y abrir tu corazón a la voz del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en unos minutos, como siempre, no te retires. Bienvenidos a la Ruta del Discipulado, un espacio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una manera de vivir. Aquí exploramos la formación espiritual, la pedagogía cristiana y la teología práctica que transforma el corazón. Porque seguir a Jesús no es caminar a ciegas, sino aprender a escuchar su voz, a ser guiados por su espíritu y a formar a otros en el camino. Soy el Dr. Joseph Ortiz y te acompaño cada semana a descubrir cómo crecer en Cristo, cómo discipular con sabiduría y cómo vivir una vida que refleje el Evangelio en lo profundo. Prepárate, estás por entrar en una conversación que busca moldear tu mente, tu carácter y tu fe. Bienvenido a la Ruta del Discipulado. Bueno, estamos de regreso aquí a la Ruta del Discipulado. Una de las cosas que quiero tocar con ustedes, ¿verdad? Es hablar sobre el Espíritu Santo en el discipulado cristiano. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, también lo hizo con una promesa, que no caminarían solos, ¿verdad? En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esta declaración no es solo algo doctrinal, sino es una declaración formativa donde nos muestra cuál es la función del Espíritu Santo de enseñarnos en el proceso de la vida cristiana. El discipulado cristiano no es un esfuerzo humano aislado, no depende de nuestra disciplina, ni de nuestro carácter, ni de nuestras emociones, sino de la obra del Espíritu Santo. Cuando vemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que nuestro maestro desde nuestro interior. Por eso en mi próximo libro abordo este tema importantísimo, porque a veces pensamos que el discipulado es solamente, ¿verdad? Estrategias pedagógicas, pero cuando exploramos la Biblia, cuando vemos lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que el discipulado siempre va a estar de la mano de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el maestro que el Señor nos ha entregado desde nuestro interior. Así que todo discípulo necesita un maestro. Los dos estuvieron a Jesús, lo tuvieron cara a cara y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Jesús lo presenta como al Espíritu Santo como el consolador en Juan 14:16. Vemos que el Espíritu Santo también es un maestro en Juan 14:26 y que Él nos recordaría toda la palabra de Dios, que Él nos daría testimonio de la vida de Cristo y que Él guiaría al discípulo a toda la verdad. El discípulo cristiano no es solo aprender a vivir como Jesús, sino aprender a ser guiado por el Espíritu Santo que formó a Jesús en su humanidad perfecta. Sí, nosotros tenemos el privilegio de que el mismo que formó a Jesús para ser el humano perfecto, también nos forma hoy a nosotros. ¿Y cuál es la función de este Espíritu Santo? Pues llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo no es opcional en nuestra vida, sino que es esencial en el proceso. El Espíritu Santo produce la transformación del discípulo. El discipulado no se trata simplemente de comportarnos mejor. La meta del discipulado es ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Quién produce esa transformación? Pues sabemos que no es nuestra fuerza,
sino tampoco es un proceso de motivación, ni tampoco es aprender a desarrollar rutinas cristianas. La transformación espiritual es una obra única del Espíritu Santo. Vemos en la palabra del Señor, cuando el Señor habla ¿verdad? El apóstol Pablo, perdón, o decir, cuando el apóstol Pablo empieza a atender la disyuntiva en Primera de Corintios, donde habla de que algunos había una división, que algunos decían que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otros que yo soy de Cristo. El apóstol Pablo hace la distinción entre que nosotros, algunos sembramos, otros cosechamos, pero que el crecimiento siempre es una obra de Dios. Y esa obra de crecimiento es ejecutada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 nos muestra los frutos del Espíritu. Los frutos no son nuestros, son del Espíritu. Son mostrados a través de personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero siempre son producidos por el Espíritu Santo. Así que los frutos del Espíritu no son producidos por un esfuerzo humano, sino por un esfuerzo único del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto significa que el carácter del discípulo es un trabajo espiritual, no meramente un trabajo psicológico o moral o cognitivo, sino un trabajo sumamente espiritual. El Espíritu Santo guía las decisiones del discípulo. Uno de los mayores retos para los cristianos hoy es discernir la voluntad de Dios. El discípulo implica caminar con sabiduría. Y esa sabiduría no nace del conocimiento humano, sino de la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos guía? Pues el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Él ilumina la escritura, abre el entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios, nos convence y nos corrige y nos enseña a través de la palabra. Lo segundo es que el Espíritu Santo nos enseña a través o nos guía a través de la conciencia y la convicción. El Espíritu Santo da dirección interior, produce incomodidad frente al pecado y nos mueve a la obediencia. Tercer punto es que el Espíritu Santo nos guía a través de la comunidad de fe. Dios usa a maestros, a líderes, mentores y la comunidad cristiana como instrumentos formativos del Espíritu Santo. Y el cuarto punto es que el Espíritu Santo nos guía a través de las consecuencias. El Espíritu Santo abre puertas, cierra puertas y dirige pasos para el discípulo. El discipulado cristiano no es caminar en oscuridad, es caminar con la luz del Espíritu Santo guiando cada paso. El Espíritu Santo sostiene al discípulo en su debilidad. Todo discípulo tropieza, todo discípulo lucha, todo discípulo experimenta cansancio espiritual. Sí, no estás solo. Todos hemos pasado por eso y todos seguiremos pasando por eso. En Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El discípulo requiere perseverancia, pero esa perseverancia es un regalo del Espíritu que nos levanta, fortalece y sostiene. Sin el Espíritu, el discípulo sería imposible. Con el Espíritu es inevitable. Ahora, ¿cómo podemos cultivar esa sensibilidad del Espíritu Santo? Aquí tienes unas prácticas muy concretas. Número uno, haz silencio y escucha. No se escucha la voz del Espíritu Santo en medio de un ruido constante. Así que necesitas separar tiempos de intimidad donde simplemente estés dispuesto a guardar el silencio para escuchar la voz del Espíritu Santo. Número dos, sumisión a la palabra. El Espíritu Santo nunca contradice lo que Él mismo inspiró. Es contradictorio pensar que el Espíritu Santo nos dará una palabra que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el propio Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre todo lo que hará para tu vida irá consono a lo que la Biblia enseña. Por eso es que necesitamos sumergirnos a la palabra de Dios. Necesitamos entender cuáles son estos marcos, ¿verdad?, legales que Dios ha establecido para el cumplimiento de su promesa en tu vida. Número tres, necesitamos una obediencia rápida. La voz que obedece se fortalece, lo que ignoras se apaga.
Si tú obedeces al Espíritu Santo, cada día que obedezcas al Espíritu Santo, esa voz se volverá más fuerte y podrás escuchar más conscientemente la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, si decides escuchar más la voz del pecado, esa es la voz que seguirá creciendo y apagarás la voz del Espíritu Santo. Así que necesitamos ser discípulos que estemos dispuestos a obedecer la voz del Espíritu Santo, porque es allí donde esa voz se fortalecerá y nos guiará a una nueva vida. Próximo, número 4, una oración constante. La oración forma sensibilidad espiritual. Saben, la oración no necesariamente cambia la circunstancia, pero sí cambia la forma en que percibimos nuestra circunstancia ante la voz de Dios. Sabes, la oración fue diseñada por Dios para el crecimiento de nuestra vida y que aprendamos a depender de una vida de obediencia a Dios. Y número 5, honestidad del corazón. El Espíritu Santo trabaja con quien se rinde, con quien no se, el Espíritu Santo trabaja con quien se rinde, perdón, no con quien se excusa. Sabe que el Espíritu Santo no le interesa las personas que quieren buscar excusas porque no lograron X o Y cosas, sino aquellos en las cuales deciden saber qué decirle al Espíritu Santo. Yo no puedo más, dependo de tu poder. Por eso la Biblia enseña que cuando yo soy débil, entonces Él se hace de fuerte. Nosotros tenemos que aprender a despojar nuestras fortalezas para que el Espíritu Santo sea engrandecido. Si es la primera vez que estás con nosotros, por favor suscríbete a este canal, ya sea en YouTube o ya sea en Spotify. Comenta abajo, queremos escucharte. Pero quiero darte unas preguntas de reflexión. Número 1, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo forme mi carácter? Número 2, ¿escucho al Espíritu cuando me corrige o me llama a rendirme? Número 3, ¿qué decisiones necesito poner hoy bajo la guía del Espíritu Santo? Número 4, ¿qué área de mi vida necesita ser transformada por Él? Es importante que tomes un tiempo para meditar en estas preguntas, porque este podcast no se trata solamente de darte mucha información, sino que realmente puedas ser transformados a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que cuando hacemos este análisis en silencio, el Espíritu Santo busca esas áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos ser trabajados. Tenemos que hacer como el salmista, decirle al Señor, Señor, examina mi corazón y mira si en él hay camino de perversidad. Nosotros necesitamos ser examinados por el Espíritu Santo porque es allí donde encontraremos esas áreas en las cuales necesitamos ser trabajados, procesados y transformados. Así que al Espíritu Santo no le interesa simplemente un maestro donde simplemente deposita conocimiento en tu vida, sino que el Espíritu Santo quiere transformar tu corazón. Quiero que respires profundamente. Cierra tus ojos si puedes. Inclina tu corazón y quiero orar por ti. Espíritu Santo, te abro mi vida hoy. Guíame, corrígeme, enséñame, transfórmame. Haz sensible mi corazón a tu voz y forma en mí el carácter de Cristo. No permita que camine solo. Dirige mis pasos en esta ruta del discipulado. Amén. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Ruta del Discipulado. Espero que esta reflexión abra sobre el papel del Espíritu Santo, te impulse a crecer con mayor obediencia, dependencia y sensibilidad espiritual. La próxima semana hablaremos sobre cómo Jesús discipulaba el modelo del Maestro para la formación de vida. Te invito a compartir este episodio con líderes, maestros, creyentes que necesitan ser animados a caminar en el Espíritu. Nos escucharemos la próxima semana en el episodio aquí en Ruta del Discipulado. Muchas bendiciones.